Yo tengo para predicar algunas cosas, pero quiero hacer una oración que el Señor me traía a memoria en esta mañana, en la oración. Por dos cosas me volvieron. Una cosa que habló Tere ayer acerca de la sangre del rostro de Jesús, que es lo que nos da la identidad, ¿no? Y ciertamente este es un tiempo donde el diablo ha socavado la identidad, no solo ya de los jóvenes y de los niños, sino también de los adultos, porque ahora es como que todo el mundo duda de quién es, de cómo se llama, de quién tiene que ser, etcétera, 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 ¿no? Por eso es tan importante cuando nosotros, que hemos conocido a Jesús, perseveramos en el camino y estamos también rodeados de personas de fe que oran y que ayunan con nosotros y que además nos corrigen, y somos corregidos y corregimos a la vez, y en esa interacción que es la iglesia, donde como familia nosotros podemos consultar cuando tenemos un problema, una duda, a quienes están en eminencia, quienes están consagrados, pero también podemos con los hermanos en la familia del amor, podemos llevar nuestras cargas y que los demás oren por nosotros. Y eso hace que seamos fortalecidos a través de la palabra, a través de la unción, de la oración. Pero ¿qué hay de aquellos que por ahí no tienen continuidad o están en un lugar en el cual no son orados o bendecidos con una palabra ungida? Entonces, ¿sabe qué es lo que pasa? El diablo lentamente va y siembra, comienza a sembrar a través de amistades, a través de vínculos, ciertas dudas en la identidad, ¿no? Entonces es por eso que vemos hoy por hoy cómo generaciones se han ido contaminando con prácticas como el lesbianismo y la homosexualidad, ¿no? Y acá, y lo hago, ustedes, los que me conocen ya saben, ¿no? Que yo se las digo de frente mar. Acá no estamos en contra de las personas, porque Dios no está en contra de las personas, pero sí de la práctica del pecado. Porque ¿sabe qué? La práctica del pecado te lleva a la muerte. Por supuesto con pasos previos de infelicidad, de enfermedad, etcétera, etcétera, ¿no? Así que no es que estamos haciendo una declaración en contra de las personas, pero sí estamos diciendo lo que la palabra de Dios enseña, ¿no? Y para eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que condenar, hay que señalar, no, hay que orar y clamar y que el poder de Dios se desate y transforme a las personas. ¿Sí? ¿Es así o no es así? Ustedes me lo dirán. Amén. Sí, gloria a Dios, creo en el poder. Porque si no creemos en el poder de aquel resucitado, entonces, ¿en qué vamos a creer? Vamos a hacer un paquete devocional, de devociones, que solamente nos permiten estar con un hambre constante, porque vamos acá, vamos allá, y los problemas no se nos solucionan. Pero ciertamente nosotros somos testigos de que cuando seguimos al Señor, los problemas se nos solucionan. Las salidas vienen, las puertas se abren, porque Él es el que trae el poder y la manifestación del milagro. No es una cuestión devocional, es una cuestión de que el que está adelante es el Todopoderoso. Y yo voy detrás, como el que nada puede. ¿Se entiende? ¿Quién de ustedes no cometió alguna vez un error? Levante la mano. Todos cometimos errores. ¿Uno solo? No, millones de errores. Todos. Qué bueno, che. ¿Sabe qué significa eso? Que no nos podemos reprochar nada. Y que cuando alguien al lado nuestro comete un error, nosotros vamos y lo felicitamos y le decimos, cometiste uno, yo tengo 900 mil millones de errores, más que vos. Te gané. Porque el único que tiene el poder es Él. Así que queremos hacer un minuto de silencio, o 2 o 3, y dejar que el Espíritu Santo se mueva en nuestro corazón. Cuando Tere hablaba ayer acerca del rostro de Jesús, no solo es
representación de la personalidad, de la identidad con la cual fuimos creados como hombres y como mujeres, sino que además tiene que ver con la preservación de la vida. Cuando yo me identifico como hombre que soy, reconozco que Dios me dio la vida y por lo tanto lo que llamamos instinto de conservación puesto por Dios hace que yo luche hasta el último instante por vivir, por estar, por servir a Dios, por servir al prójimo, por conservar esa vida. Y sabe que también el diablo ha contaminado, uno dice la juventud, pero en general la sociedad tiene altos índices ahora de personas con bulimia y anorexia. Yo conocí un caso hace muchos años, cuando nosotros recién comenzábamos, hacía pocos años que comenzábamos la renovación, realmente era una enfermedad en esa época, hace 30 años atrás, muy desconocida prácticamente por completo. Y esta persona no ingería alimentos y se habían hecho todo tipo de estudios, no tenía aparente explicación. Los médicos titubeaban y daban distintos tratamientos, nada resultaba. Y un día esta persona que empezó a venir al grupo de oración escuchó que alguien predicó ese día, no recuerdo, creo que era José Torres o alguien, o la esposa de José Torres, un laico reconocido en Buenos Aires, y él expresaba ahí que bueno, lleva tu problema a Dios, hace una oración de sanación desde el momento en que fuiste concebido. Bueno, y esta persona en su casa hizo esa oración y realmente Dios le reveló a través de una especie de visión que tuvo cuál había sido el momento en su infancia a causa de un abuso que le había perpetrado un tío que vivía al lado de su casa, en una casa vecina. Y a causa de ese abuso, a los 5 o 6 años, desde ahí en adelante ella había comenzado a tener problemas de tipo alimenticio hasta que había llegado a límites de pesar 30 kilos y bueno, con todo el daño físico que eso ocasiona, ¿no? No ingerir alimentos por prolongado tiempo era una cosa casi mortal. La salvaron muchas veces de estar a punto de morir. ¿Y qué nos enseñó todo esto, no? Que en aquel tiempo nosotros orábamos, conocíamos menos de lo poco que conocemos ahora y solamente le pedíamos a Dios que le ayude, ¿no? Y ciertamente Dios le ayudó porque aún vive, salió adelante, pudo trabajar, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, qué engañoso es el diablo, ¿no? Cuando te pone, se infiltra y vos al no conocer y al no tener la herramienta, ¿viste? Cuando a vos se te rompe el auto, ¿no? Y te dicen, es la bujía de calentamiento, que está allá abajo, entre una maraña de cosas, y que necesitas un sacabujía. Pues no la podés sacar con una pinza, ni con un alicate, ni con la mano, porque no entra la mano. Tiene que ser una pinza especial. Y a veces nosotros pensamos que con la misma herramienta sacamos todo. Pero realmente, a veces, aún este tipo de retiro, vos venís acá, gloria a Dios, festejá, hoy día de fiesta. El mensaje es: no te relajes. No te acuestes a dormir la siesta ahora de la fe, la siesta de la fe. No, vos tenés que estar atento y vigilante. Vos tenés que ver, primero, 2 cosas. La primera, Dios te bendijo. La segunda, el diablo que está vencido y salió corriendo ayer a la tarde, anoche, hoy a la mañana está juntando todos los requechos que puede para la contraofensiva. ¿Vos sabías eso? Él va a venir en contra ahora. Te va a esperar afuera, en la esquina, acá a la vuelta, en la avenida. ¿No? Como contaba Lili. Yo me preparé y el enemigo me estaba esperando con una discusión que me llevó a ponerme mal, a pecar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque a veces
nosotros renunciamos a cosas, lo hacemos por la hoja, lo hacemos por el confesionario, lo hacemos, y Dios nos perdona. Ese es el pecado. Si este es el pecado, ¿sí?, que está en nuestra alma, que es este escalón, nos confesamos por la hoja, pedimos perdón, después nos confesamos con el sacerdote y recibimos el perdón de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El pecado se va de acá, pero queda la marca de las 4 patitas, ¿sí?, en mi alma. Quedan los hábitos. Los hábitos se forman con nuestro proceder, ¿no? Como el tipo que tenía el hábito. Yo conozco uno que tenía el hábito de levantarse, poner la radio, programa de tango, y ahí arrancaba el Gardelito de Mar del Plata, y cantaba 4 o 5 tangos. ¿Qué pasó con ese? Claro, los tangos era me dejó, me emborraché, el último café, ni una media luna, todo drama era, ¿viste? Era tango, era llovía y no paraba, ¿viste? Llegué a casa, me olvidé la llave en el coso, ¿viste? Todo drama. Pero cuando se convirtió al Señor, cambió el hábito y ahora pone alabanzas. ¡Aleluya! Entonces el tipo se fortalece de día en día con la palabra de Dios. ¡Gloria a Dios! Cambió un hábito por otro. Cambió una práctica por otra. Entonces vos te podés arrepentir del pecado y podés confesarlo. Pero ¿cuál es el paso siguiente? Cambiar el hábito. O sea, si tu hábito y tu pecado era chismosear, ¿viste? O sea, vengo acá al retiro. Ay, Daniel está más gordo, ¿viste? Y sí. Si ayer se tragó 2 canelones que eran 2 caños rellenos terribles. Era como el saxo relleno de espinaca. Sí, ¿viste? No, y la que está gorda es la esposa también, digo, Tomá pa' vos. Soy un angelito. Entonces, pero claro, ese era el hábito de antes. La persona se arrepintió ayer, pero hoy arrancó de nuevo. Ay, sí, cantaron eso. Sí, a mí no me gusta, ¿viste? Porque no. Me acuerdo de una persona que cuando me hablaba decía, sí. El hábito es cuando lo voy a alargar, lo paro. Cuando voy a hacer lo que siempre hacía de criticar, paro antes. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esta persona que veníamos hablando? De la identidad, de la bulimia y de la anorexia. Porque ahí necesita inclusive una ayuda extra. Como todos, ¿no? Para todos. Cuando voy a criticar digo, Señor, vos sabés que no tengo que hacerlo. Ayúdame. Dame la gracia, no sé, que me acuerde de una canción y empiece a cantar, que me acuerde de un salmo, empiece a decir salmos. San Pablo dice que tu hablar sea cantar salmos, recitar la palabra de Dios. Mirá si en vez de decir Daniel está más gordo, dice Daniel está plantado en los atrios del Señor y florecerá como la palmera, como dice el Salmo. No que parezca una palmera, sino que florecerá, que dará fruto en los atrios de la casa de nuestro Dios. Ahí cambió. Y cuando vos tenés ese ataque por ahí de bulimia, de anorexia, que tiene que ver con destruirnos a nosotros mismos, quiere decir, yo rompo ese rostro de Cristo que hay en mí, cuando Él me creó, me puso también parte de su ser, yo lo autodestruyo. Fíjese qué satánico es ese ataque sobre la persona. No digo que la persona sea satánica. ¿Escuchó bien, no? ¿Sí, no? ¿Escuchó? Ese ataque sobre la persona para destruirla. Así que vamos a orar ahora. También tiene que ver esto con el consumo de distintos productos, inclusive drogas. Señor, en el nombre de Jesús, ponemos delante de ti nuestras vidas, Señor. Nuestra fragilidad, nuestra nada, Señor. Pero también creemos que tú creíste en nosotros, que tú nos miras con amor, que tú nos eliges. Señor, ahora
aplicamos la sangre de Jesús sobre nuestra voluntad para tomar la decisión correcta, para volver al principio por el cual tú nos creaste, Señor, hombres, con todo lo que eso conlleva, mujeres, con todo lo que eso conlleva. Señor, y aún te rogamos que tú reformes, que tú vuelvas a ser, mejor dicho, tu rostro en nosotros, ese rostro que se deformó a causa de que nuestras tendencias, los engaños, las corrientes de este mundo nos han ido llevando hacia otros lugares. Aún, Señor, traemos aquí delante de tu presencia la vida de nuestros hijos, la vida de nuestros nietos, Señor, la vida aún de los adultos que viven con nosotros, sea nuestra esposa, nuestro esposo, tíos, sobrinos. Señor, traemos aquí delante de tu presencia para que tu presencia santa, Señor, nos santifique, para que la sangre de Jesús, Señor, vertida en la cruz del Calvario, traiga para nosotros, Señor, otra vez la imagen de Jesús. Señor, fortalece en nosotros la forma de Jesús en nosotros, la identidad de Cristo en nosotros. Señor, y reprendemos todo diablo en el nombre de Jesús, todo espíritu inmundo de homosexualidad y lesbianismo, aún todo espíritu inmundo de autodestrucción a través, Señor, de esas enfermedades de anorexia. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, rompe ese espíritu, esa fuerza demoníaca sobre las vidas. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, diga, echa fuera de mi casa estas fuerzas del enemigo, estas enfermedades, estas desviaciones, échalas fuera de mi familia, de mi casa, en el nombre de Jesús. Señor, hoy profetizo libertad para mi familia, profetizo que la identidad de Jesucristo viene sobre cada miembro de mi casa, en el nombre de Jesús, porque somos tus hijos, porque somos tu familia, porque somos tu pueblo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y que la sangre vertida, dígalo, que la sangre vertida del rostro de Jesús nos cubra y nos libre de todo engaño y de toda mentira del mismo infierno. En el nombre de Jesús. Amén. ¿No vieron mi cuaderno? Hay un cartel ahí afuera que yo miraba ayer, que dice: los maristas tenemos que estar lo más cerca posible de Belén. Y hay una fotito de unos nenitos haciendo un pesebre. Entonces yo pensaba mientras lo miraba, ¿no? Qué interesante es ese mensaje. ¿Por qué tenemos que estar cerca de Belén? ¿Dónde está Belén? Ahí. Todos. Levante la mano, Belén, todos cerca de Belén. ¿Por qué tenemos que estar cerca de Belén? ¿Qué hace especial a Belén? A la ciudad de Belén. Nació Cristo, dice Juan. O sea que Belén era una ciudad, como dice el profeta, no digan los que lo saben. Tere, no digas. Ay, no saben, ¿qué hago ahora? ¿Lo denuncio públicamente? El profeta Miqueas dice: tú, Belén Efrata, la más pequeña entre todas. O sea que eran 4 casas. Así. El profeta le pone un poquito de onda, pero tú, Belén Efrata, la más pequeña entre todas, de ti saldrá el Salvador. Qué bien, ¿no? Qué interesante. Belén se hace famosa porque Jesús nació en Belén. El dicho del cuadro de los maristas, ustedes saben que esta es la Villa Marista, fundada por la congregación de los hermanos maristas, que fue fundada por el que pavimentó la avenida, Marcelino Champagnat. ¿Sabían ustedes? No sabían. Bueno, se enteraron ahora.
Cuando van por Champagnat dicen gloria a Dios, porque este santo varón hizo tanta obra buena que aún nosotros hoy, después de tantos años, la podemos seguir usando. Eso es lo que hacen los santos. Ahí está Marcelino, bueno, ahí no está, está en el cielo. Esa es una imagen, ¿sí? ¿Se entiende eso? Nadie se ofende porque digo que es una imagen, ¿no? Dígalo fuerte, porque no escucho. Ah, bueno. Marcelino está gozando de la gloria de Dios. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando vemos eso, decimos, claro, tenemos que estar cerca de Belén porque ahí nació Jesús. ¿Sí o no? Muy bien. O sea que cuando los pastores en Navidad, me estoy adelantando, no estamos en Adviento, pero les quiero tirar una proyección. Cuando en Navidad los pastores van al pesebre, ¿por qué van al pesebre? Mire qué simple, Juan tiró 2 ya, va 2-0, les aviso. Porque Cristo nació y estaba en el pesebre. No solamente los pastores aparecieron, ¿quiénes más aparecieron? Los ángeles. Los ángeles vinieron y aparecieron y le dijeron a los pastores hay que ir a tal lugar y le dan ahí en Belén, en Alén 4683, no. En Belén, en la calle tal, ahí está Jesús con la Virgen María y con San José, vayan y adoren al Señor, y van. Entonces aparecen los ángeles, aparecen los pastores, o sea que hay una movilización social cuando nace Jesús, que son los pastores, los trabajadores van, hay una movilización del ejército del cielo, los ángeles, hay una movilización cósmica. No. Bien. La estrella es una... Bueno, la estrella de Belén es una manifestación cósmica de que Dios, primero, es el que hizo todo. Entonces no... Mirá qué interesante, no vamos a hablar otra vez de todo lo que hablamos ayer, de la energía, qué sé yo, pero cuando Dios quiere, saca una estrella de la órbita y la trae hasta acá, la para, porque el gran milagro de la estrella de Belén no es que la estrella pasó, la estrella viene, para y después se va. ¡Gloria a Dios! Muy bien. La estrella es un milagro cósmico que Dios hace, así como cuando Josué oró y paró Dios el sol, detuvo el sol para que Josué persiga al enemigo y lo venza, y el Señor retrasó la caída del sol. O sea que Dios tiene poder sobre los hombres, sobre los ejércitos del cielo, y sobre todo lo creado, sobre lo cual nosotros no tenemos alcance. Porque aunque vos vayas a la costa y le digas, mi amor, te voy a acercar la luna, es todo mentira. Si te dicen eso, no le creas. Si te dicen que te va a traer la luna, no, tráeme un 0 kilómetro, mi amor. Una cosa más que pueda tocar y que pueda andar, ¿no? Bien, muy bien, ya se lo pidieron por lo que vi en algunas caritas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Se mueve eso, se mueve esto y se mueve esto. ¿Todo por qué? Porque nació Jesús. También hay otra manifestación, decían allá, los magos de Oriente, ¿sí? Que eran en realidad, en los pueblos caldeos, eran astrónomos, ¿sí? No eran futurólogos, no era un tipo que ponía una bolita de cristal y adivinaba. Era un astrónomo, el tipo hacía mapas del cielo y un día, en el estudio de la trayectoria de los planetas y las estrellas, él entiende que algo está pasando y entonces se hablan entre ellos y dicen, bueno, acá una profecía extrabíblica, ¿sí? Porque los caldeos también tenían profetas y tenían videntes, etcétera. Siguiendo la trayectoria de la estrella, ellos se encuentran con Jesús y tiene un mensaje interesante eso, ¿no? De que estos hombres ricos, poderosos, estudiosos, le dan a Jesús las muestras de lo que su vida va a ser, a través del oro, del incienso y de la mirra, ¿no? El incienso es la consagración de Jesús. El oro es su realeza, su reinado, y la mirra es su sufrimiento. Ahora no vamos a hablar de eso,
venga un día y hablamos, pero el oro le sirve además como una bendición económica, porque no se olvide que el matrimonio de José, María y el niño tenían que escapar y necesitaban plata para el colectivo, plata para comer, plata, claro, plata para todo necesitaban. Como Dios está atento a cada necesidad y suple económicamente la necesidad. Por eso a la tarde en la misa vamos a levantar una ofrenda. No solo para ofrendar al Señor de nuestro sacrificio de trabajo, que además es lo que Él nos dio, sino que vamos a hacerlo para que después el Señor bendiga esa ofrenda y se puedan suplir todas las necesidades y gastos del retiro. ¿Sí? Ahora, todo esto es una introducción para hablar solamente de lo que pasa en el libro de Lucas, capítulo 1. Si usted tiene una Biblia, puede acompañarme a ver unos textos. Vamos a tratar de ir más rápido. Capaz que estoy medio lento porque estoy cansado, ¿viste? ¡Vamos! Un paso más en la batalla. Cuando llegamos a casa después de alguna reunión, de esas reuniones que duran 4 o 5 horas, que fuimos 2 horas antes de armar, tuvimos 4 horas en la reunión y nos fuimos 2 horas después, llegamos a casa cansados, hambrientos y transpirados, y lo primero que decimos con Tere es, un paso más en la batalla. Dimos otro paso en el nombre de Jesús. Así que usted también dé pasos en el nombre de Jesús, no se quede acá, ahí fui a un retiro, qué lindo. Siga adelante, porque Dios tiene mucho más para usted. Muy bien. Vamos a empezar por el final. Ayer el padre Héctor me preguntaba por qué él hoy tiene misa. Y me dice, ¿quién predica mañana? Le digo, mañana me toca a mí. ¿Y de qué vas a hablar? Y estábamos con 2 hermanas y un hermano muy querido que conocimos acá, Héctor y su esposa. Y Beatriz. No, sí, Betty, bueno, yo digo Beatriz, ¿quién es Betty? Betty de Cristo de la Paciencia. ¿Les puedo hacer una pregunta? No, yo sé que a ustedes no les importa, a esta altura no les importa nada. ¿Cuántos años tienen? Declará. Dale, Betty. ¿Y vos? ¿Y el varón? Héctor, que se está curando de la ceguera. ¿No es cierto, Héctor? Es cuestión de fe, me dijo ayer. Toma pa' vos. Es cuestión de fe. Y hablando de fe, vamos a ir a Lucas capítulo 2, verso 19. Y mientras ustedes lo buscan, yo les voy a leer otro texto que está en el Evangelio de San Juan, 19:25. Ya lo hablamos ayer. Y dice, junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Junto a la cruz estaba su madre. Ahí podemos hablar, pero vamos a ir al principio que está en Lucas. Ese lo vamos a dejar acá, ¿sí? Lo vamos a guardar ese texto. Lucas 2:19. ¿Qué dice? Dice así. ¿Quién lo encontró? Póngase de pie y léalo fuerte, por favor. María, por su parte, observaba cuidadosamente todos los acontecimientos y los guardaba en su corazón. Bien, punto 1. Lo que yo les quiero decir, un poco el mensaje de esto es, la santidad no excluye un proceso. La santidad no excluye un proceso de cambio, podríamos agregarle. ¿Qué significa esto? María había sido santificada por Dios, sin pecado concebida. ¿Se entiende? Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que tú abras los ojos y los oídos a entender tu palabra. Señor, y hoy reprendo toda formación o información errónea, extrabíblica,
que proceda de otra fuente que no sea de tu Espíritu Santo. Quita de nosotros toda culpa, Señor, y aún si fuere, también si hubiese todo enojo, Padre, que podamos recibir tu palabra en la paz de Jesucristo. Amén. Ser santo no excluye que yo esté en un proceso. Y aún la Virgen María pasó un proceso, porque aunque fue concebida sin pecado, no era un agente extraño, no era un extraterrestre María. Estaba dentro de nuestra especie, la especie humana. Por lo tanto, y como yo les hacía mención al principio, los pastores, los ángeles y el cosmos, todo, los pastores, los seres humanos, los ángeles, los seres angélicos, que no tienen, son incorpóreos, son espíritu, y la creación, los planetas, la tierra, la lechuga, el bife de chorizo, todo es creación. Todo, lo material, lo humano y lo angélico o espiritual, todo es creación. O sea que hay un solo creador y todo lo demás no es en esencia igual a él, sino que es producto de su creación, ¿se entiende? Por lo tanto, está sujeto a un proceso. El proceso del cosmos y de la Tierra está inmerso en un proceso de principio a fin, o sea, tiene un principio y va a tener un fin, porque la Biblia dice que cielo y tierra pasarán, que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, o sea que este terruño un día se terminará. El proceso espiritual, los seres espirituales, los ángeles, no, son eternos. Dice que el diablo irá por la eternidad al lago de azufre y fuego, y los ángeles estarán eternamente dando gloria a Dios, y nosotros también somos eternos, para salvación o para condenación, pero fuimos creados porque nuestro espíritu y nuestra alma, donde está nuestra personalidad, va a ir con el Señor el día que este hermoso cuerpo quede aquí y se corrompa y vuelva al polvo. Yo estaré con el Señor allá con una pandereta espiritual dándole alabanza a Él. ¿Se entiende? O sea que nosotros estamos en un proceso de eternidad. Y un micrófono. Un proceso de eternidad. Y en ese proceso María no fue exenta. Pero fíjese qué pasos ella cumple para que nosotros copiemos lo que ella hizo. Porque a ella le dio éxito 100%. ¿A quién no le gusta que en la vida le vaya al 100% bien? Y bueno, entonces, ¿y cuántos aman a María? Levante la mano. Profundamente. O sea que profundamente van a tener que hacer lo que María hizo. ¡Aleluya! En lo profundo, sí. Muy bien, ¿qué hizo María? Meditaba y conservaba. Cuando vos conservás algo, ¿sabés qué es? Es porque atesorás. Es porque vos le das prioridad sobre otras cosas. Por ejemplo, ¿viste cuando vos decís, no, esto, ¿qué hago, viejo, con esto? Tíralo, eso no está todo apolillado, ¿viste? No, me lo dio mi papá cuando vino de Italia. Es una mesa que está desarmada en el quincho de casa y que dio vuelta por cada uno de los rincones de mi casa. Se desarmó, se embaló, se desembaló, una y otra vez, hasta que se te... ¿Pero dónde está? Y está todavía. ¿Por qué? Es mi pregunta. ¿Por qué? Ella dice que hay que arreglarlo. Yo le digo, ya no tiene más arreglo, le faltan piezas, pero ¿por qué lo atesora? Porque era de su padre. ¿Por qué María atesoraba la palabra? ¿Por qué la guardaba en su corazón? Porque para ella la palabra de Dios era mucho, pero mucho, pero mucho más importante que la palabra de todos los que la rodeaban. A veces la palabra de los que me rodean es más importante que la palabra de Dios. Cuando alguien te dice algo, no sabés lo que me dijo fulanita de tal. Chau, eso empañó la palabra de Dios. No le vamos a decir, no sabés lo que me dijo el Señor, mirá, lee. No, vamos y nos movemos en este mundo natural. No sabés lo que dijo la vidente Daniela Soledad. Me dijo tal cosa de parte de no sé quién. Ya está, palabra santa. No. En el nombre de Jesús, que se rompa toda confusión mental en esta tarde, en este día. Porque lo único que conservaba María no era la voz de los videntes del momento, era la palabra de Dios
que es viva y eficaz y que transformó la vida de tantos miles. Y ella lo pudo ver, pero ella lo conservó. Cuando vos conservás, proceso de conservación de los alimentos, vos elegís los mejores productos, los lavás, los ponés en un frasco, los cocinás primero algunos, los ponés en un frasco, después ponés el frasco en un agua, la dejás hervir, la envolvés en un trapito para que no se te rompa. Esto va gratis, es una receta de morrones, de un frasco de morrones. Lo envolvés en un trapo para que en el hervor no vibre dentro de la olla y se parta, y una vez que se produce el proceso de purificación o pasteurización del frasco, mueren todos los gérmenes, ahí vos lo guardás. En María el proceso estaba adelantado porque todos los gérmenes Dios los había matado porque había nacido sin pecado original. Pero en nosotros, el frasco, los gérmenes son como esta silla. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mientras conservamos la palabra, le pedimos que la palabra nos limpie el corazón. María lo podía conservar, nosotros hacemos una previa. ¿Entienden? Muy bien. ¿Qué ejemplo seguimos? El de María. Conservar la palabra, meditarla. Meditar es lo que decía el Padre Mestre. Dijo un verbo, usó rumiar, pero hizo una interpretación de la palabra que yo digo, bueno, como él es un biblista, capaz que lee diccionarios que yo no leo. Pero me pareció un tanto... Me sonó más a rumiar, me sonó a Rumencó, ¿viste? El barrio privado que hay allá. Pero es rumiar. Cuando nosotros vamos a rumiar la palabra, no solo la guardamos, sino que el meditar es estar todo el día pensando en la palabra de Dios. O sea que María guardaba en su corazón y todo el día pensaba en la palabra de Dios. ¿En qué pensamos todo el día nosotros? Ayer Daniel y Alejandro lloraron de rodilla acá y se abrazaron, se besaron y oraron el uno por el otro. Se ve que estaban peleados. Soy vidente yo también. No te olvidé nunca de ello. Se ve que algo pasó, ¿viste? Antes del retiro algo pasó. Lo curioso es que antes del retiro no nos vimos porque él estaba en las cataratas y yo estaba acá. ¿Pero en qué pensamos? ¿Saben lo que pensamos? Lo que la mugre del corazón nos sube a la cabeza. Pero como María no tenía mugre en el corazón, le subía la palabra de Dios y recirculaba. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Limpiar nuestros pensamientos para meditar y para guardar la palabra. Ya que somos tan marianos, entonces hagamos lo que María hizo. Dice el verso del 21 al 24. Seguimos en Lucas capítulo 2, del 21 al 24. 8 días después llegó el tiempo de circuncidar al niño y se le puso el nombre de Jesús, nombre que le había sido dado por el ángel antes de su concepción. Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Como está escrito en la ley, todo varón primogénito será consagrado al Señor. También debían ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o de pichones de paloma, como ordena la ley del Señor. Es palabra de Dios. ¿Dónde ordena la ley del Señor esto? Tengo un 40% menos en un oído y justo puse ese oído. ¿En el Antiguo Testamento y en qué parte? Libro de Levítico. Libro de Levítico. Eso es un ejemplo que tenemos que seguir de María. María conocía la Escritura. Nosotros conocemos más los que hablan de María, que de la mitad dicen barbaridades, que lo que dice la palabra de Dios. Diga conmigo fuerte, lo voy a perdonar a Daniel. No me voy a enojar con él. Amén. La palabra de Dios en el libro de Levítico ordena que al 8º día todo varón primogénito va a ser circuncidado y ofrendado al Señor, consagrado. Y también lo que dice en el verso 22, cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación. ¿Para la purificación de quién? ¿De quién? Dígalo. Dígalo, porque si usted le erra, todos le erramos, no se sienta mal. Por eso les dije cuántos erraban. La purificación era de María, porque había dado a luz. ¿Y sabe cuántos días le dieron?
40. ¿Sabe cuántos días le da el ginecólogo a usted? Y bueno, ¿de dónde lo sacó el ginecólogo? De la ley de Moisés. Claro, usted se ríe. Pero la palabra de Dios ordena la vida del hombre. Y la ciencia y la fe van de la mano, no son enemigas. Si usted es médico y está aquí, sepa que la ciencia y la fe van de la mano, no son enemigas. Se complementan y ciertamente la ciencia bebe de la fe. O sea que cuando usted tiene un enfermo y está haciendo un tratamiento, aplica todos los tratamientos médicos, si usted tiene la luz de Dios y tiene fe, además del tratamiento médico va a decir, Padre, en el nombre de Jesús, que estos tratamientos sean efectivos y esta persona se salve. La fe y la ciencia van de la mano. Por eso aprendieron los ginecólogos de acá. Claro, usted se ríe. Ahora, ¿qué es lo que hizo María y José ahí? Obedecieron la ley, obedecieron la palabra, la meditó, la guardó y la obedeció. Ay, yo soy un guardador de la ley, tengo una biblioteca llena de Biblias guardadas. No, la obedeció. ¿Y sabe qué? ¿La obediencia qué es? La obediencia es santidad. Por eso a veces nosotros pensamos que con querer, con amar, con aceptar, con devocionar, con juntar en nuestro haber todas las imágenes y las estampas posibles, con viajar hacia los centros de adoración, ya cumplimos, ya somos marianos. Quiero decirle, hermano y hermana, en este día, que la verdadera devoción mariana es hacer lo que María hizo y no hacer lo que otros dicen que María hizo o que María quiere. La devoción verdadera mariana es esta: oír la palabra, guardarla en el corazón, practicar la ley. ¿Y sabe qué es practicar la palabra? Buscar la santidad, no tenerla en menos a la santidad. Buscar la pureza, no tener en menos la pureza. Porque decimos siempre, ay María, la purísima. ¿Y vos qué sos? El inmundísimo. Vos tenés que buscar la pureza en tu vida. Ya sé que no vas a llegar por ahí al modelo de María de pureza, pero hay distintos grados de pureza. Esforzate por algo, porque si no es muy fácil, es muy liviano, es muy light, es muy fat food. Es decir, ay, adoro, la quiero, la amo, es mi corazón, pero yo, ay, bueno, ya está. No, prolija tu vida, porque Dios mira tu vida, la de María ya la tiene al lado. María está gozando de la gloria de Dios, lugar privilegiado para una mujer privilegiada, y bienaventurada me llamarán todas las generaciones. Pero ¿qué hay de nosotros que estamos viviendo acá y tenemos que santificarnos y convertirnos? No nos podemos escudar detrás de una estampita. Tenemos que santificarnos, ir a la pureza. Dejar en nosotros tanta devociones para nosotros ser santos. Yo puedo tener, porque yo lo he visto, y yo lo he tenido. Yo vengo de una parroquia donde hay una procesión mensual, y por años fui a todas, porque era el monaguillo number one. Claro, el cura me llamaba, íbamos a todas. Era todos los santos, los muertos, yo estaba en todas. Y como yo cantaba y me sabía las canciones, yo le daba, él me decía, dale. Y traían el muerto, y yo les cantaba la de muertos. Y traían un bautismo, y le cantaba la de bautismo. Tenía un repertorio terrible. Pero ¿sabe qué? Estaba muerto. No conocía a Jesús. Hasta que en mi adolescencia mi suegra, que no era mi suegra, me dice, Jesús te ama. Y yo le dije, pasé años y años dentro de la iglesia y sin saber, me daba vergüenza. Años y años sin saber que Jesús me amaba. Y ahí entendí cómo es la cosa. Así que yo le animo a usted y me animo a mí mismo a escuchar, a guardar, a buscar la santidad. No tire la estampita, pero deje una en blanco para cuando usted sea santo. Pero claro, porque San Pablo escribe las cartas y dice a los santos de Corinto,
y eran unos reverendos hijos de Corinto. Y a los santos de Éfeso, y eran terribles los de Éfeso, idólatras. ¿Es así o no? Los de Corinto no eran idólatras. Eran recontra idólatra y recontra degenerado y recontra todo. Y él le decía a los santos, porque él veía el proceso terminado, que es lo que Dios ve. Nosotros, como María, parados junto a la cruz. El primer versículo que vimos. Y seguimos adelante. Sonríe un poco porque yo lo veo serio y digo, este me va a tirar con algo. 2.33. 2.33 dice, Lucas, capítulo 2, verso 33. Su padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir de él. Ahí se encuentran con Simeón, el profeta, y con Ana, la profetisa, en el templo. Ellos salen del templo con el bebé, Jesús, y se encuentran con estos dos profetas, y estos le profetizan tanto a Jesús y a María. La famosa frase es, una espada de dolor atravesará tu corazón. Ahora ellos, fíjense, estaban admirados por lo que se decía de Jesús. María está admirada con Jesús. María admira a Jesús. No compite con Jesús. María no compite con Jesús, porque Jesús es Dios y ella es creación. ¿Se entiende? María no compite con Jesús. María se admira de Jesús. Y la admiración de María hacia Jesús nos tiene que contagiar a nosotros admiración por Jesús. María se admiraba de lo que decían de él cuando él era todavía un bebé. Sin embargo, cuando nosotros leemos la palabra, o cuando vamos a la reunión, o cuando vivimos en lo cotidiano, qué lindo es que nosotros comencemos a practicar esa admiración por Jesús. A decir, qué bárbaro Jesús, ¿viste? Siempre nos sorprende. Qué bárbaro. Todas las buenas ideas son el Espíritu Santo. Te tira una idea, vos la decís, es tremendo Jesús. Siempre no deja de sorprendernos Jesús. Es maravilloso. O sea que no sabían todo de Jesús, José y María. Iban aprendiendo. Estaban santificada María. Estaba llena de gracia. Estaba sin pecado original. Pero había cosas que tenía que aprender. Porque el hecho de que nació sin pecado original era por gracia de Dios. No era por su propia obra. Igual que nosotros. La gracia que recibimos de la salvación no es porque a Dios le gustó mi cara, o a Dios le gustó lo que hace fulano, lo que hace mengano, sino porque Él es dador de gracia a todos. Seguimos. 2.48, seguimos en Lucas. Después lo puede leer todo el capítulo en su casa si quiere. ¿Qué dice 2.48? Dice así. Al verlo sus padres quedaron maravillados y su madre le dijo, hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Jesús le respondió, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre? Ellos no entendieron lo que les decía. Acá es cuando lo van a buscar a Jesús, cuando festejan el Bar Mizvá, ¿no? Jesús va ya a lo que llamaban los judíos el paso a la adultez. Los judíos pasaban de una niñez a adolescencia a una adultez de a los 12, 13 años, ¿no? Y ahí iban al templo, volvían a consagrarse, leían la ley públicamente, cantaban unos salmos y se le daba una especie de bendición. Por ahí, ahora se hace una comida terrible, pero en esa época no sé, quizás se compartía algo. Ellos eran muy pobres, por lo tanto no había fiesta. Y van al templo y ciertamente, ¿qué es lo que pasa? Se van sin Jesús. Se ponen a hablar, ¿vieron cómo pasa acá? ¿A ustedes no le pasa que se ponen a hablar y se olvidan al nene? Se olvidaron de ir a buscar al nene a la escuela, ni hablar de la catequesis, ¿no? Dejan al nene, la catequesis es una especie de doble turno. Lo dejan a las 2 de la tarde y viene a las 10 de la noche, ay, fui a tomar un café con una amiga y el nene está muerto de frío. 10 horas en la parroquia pasó el pibe, más horas que el cura, de hecho, casi. El nene en la parroquia, terrible, no lo agarraron esa mano, no importa. ¿Qué es lo que pasa? Ellos, dice que no entendieron lo que Jesús hizo. ¿Está mal no entender? No. Es parte de nuestra naturaleza humana no entender. Dice que los discípulos iban en el barco, Jesús les hablaba y dice, y ellos no habían entendido. Y dice que el Espíritu Santo es el que nos hará entender todas las cosas. ¿Qué significa esto? ¿Que María no tenía el Espíritu Santo? No. No. Significa que estaba en un proceso, que todavía no sabía Dios para dónde iba a hacer las cosas.
que ella tenía que ir viendo, que tenía que ir atesorando la palabra y esperando la revelación. Dios nunca te dice a vos todo el plan, sino que te va dando pasos. ¿Por qué no te dice todo el plan? Algunos dicen, bueno, porque si no lo echaríamos todo a perder. Nos echaríamos atrás. Si Dios te hubiera dicho el primer día que viniste a la iglesia, vas a predicar en un retiro, ay no estoy capacitado y todas esas cosas que decimos. O si Dios te hubiera dicho, vas a tocar o vas a grabar un CD, o no sé, o vas a ser diácono, o vas a ser sacerdote, o vas a ser monja. Capaz que te echa atrás, pero Dios va con amor despacito, como lo hizo con María y con José, en lo cotidiano de su vida. Fíjense acá, no pasó nada más que eso. Ellos se encontraron con que Jesús estaba haciendo un trabajo para el Padre de los cielos y no entendieron. Aunque María no entendió, ¿qué hizo? No fue más al grupo de oración. Ah, yo no entiendo. No fue más a la parroquia. Se alejó de todas las amigas. Se bajó, era servidora y se bajó. Yo digo, ¿servidores dónde están que se bajan? ¿Arriba de dónde están? No, me bajo. ¿Y quién te subió a vos? Si siempre estuviste abajo. Claro, si el siervo está tirado, el siervo es parte de la alfombra. ¿Quién te subió? Fíjate lo que es el corazón humano, ¿no? ¿Dónde está el yo? ¿Qué? No me bajo. Y bajate, si tenés esa ínfula de no sé qué, andá. Pero claro, a veces nosotros somos, ¿viste? Queremos ser más buenos que Dios. Sobre todo los que dicen eso son los que siembran división en los grupos. Después que sembró la división, dice, me voy. La verdad que lo bueno hubiera sido que te hubieras ido antes y no sembraba la división. Porque San Pablo dice que a los que dividen hay que echarlos directamente. Bueno, nosotros somos más buenos que San Pablo y no lo echamos, pero no siembre la división. No meta púa, porque María no era metepúa. Mirá si María acá le hubiera dicho a José, ve, por tu culpa venimos acá, y el nene tenía que servir al Dios Altísimo. Ve, y le mete púa al padre. Pero usted se ríe, pero ¿somos o no somos así? ¿Cómo tenemos que ser como María, no? Que se callaba la boca y guardaba todo en su corazón. Y seguía adelante, aunque no entendía, seguía adelante y le metía para adelante, porque ella tenía una meta: estar al lado de la cruz. Y que se cumpla la palabra para que el ministerio de Jesús se manifieste hasta el fin. Y llegar a ser quien, por llamado de Dios, iba a ser. Estar al lado del Señor aún en el cielo. Mire lo que dice, ¿no? Leímos eso, leemos 2:48, ya creo que lo leímos, que no entendían. 2:51. El regreso con sus padres a Nazaret, él regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba estas cosas en su corazón. Su madre conservaba estas cosas en su corazón. María no dejó caer una sola palabra de Jesús. María no dejó caer nada de lo que Jesús hacía. María conservaba todo. ¿Sabe que a veces nosotros olvidamos hasta las promesas que Dios nos hace? ¿No? Cuando Dios te dice, yo voy a restaurar tu vida, voy a restaurar tu casa. Inmediatamente, donde nos sentimos un poco mejor, ya tomamos vuelo. Y esto lo digo para que usted conserve su lugar, el lugar que Dios le dio en la iglesia. Porque si no, somos como esos que no guardan lo que Dios hizo. Venimos, recibimos el milagro, la revelación, e inmediatamente no venimos más, o nos desviamos en el propósito de Dios. Hacemos rancho aparte, nos vamos. No, María conservaba también su lugar en la familia. Usted conserve el lugar que Dios le dio en la iglesia. Permanezca, no se vaya. Guarde en su corazón aquellas promesas, aquellas palabras. Si Dios te dijo a vos que Él te va a librar, Él te va a librar. Si Dios te dijo a vos que un día tu familia lo va a conocer, tu familia lo va a conocer. Si Dios te dijo a vos que aunque todos te dijeron que eras esto y el otro, Él
te va a poner en un lugar para que vos seas testigo, Él lo va a hacer. Porque no depende, sino de que su gracia se manifieste y de que vos permanezcas fiel. El conservar de María habla de la fidelidad de María. Fidelidad, santidad. Fíjese que esto no es lo que comúnmente se habla hoy. Hoy hablamos de construir santuarios. Hoy hablamos de revelaciones, de ángeles que bajan y suben. Hoy hablamos de luces de colores que vemos. Pero no hablamos ni de fidelidad al Señor y a su palabra, ni de santidad, que es consagración, que es permanecer, que es pureza. Nos están vendiendo un diario mal impreso, donde leemos cosas que no son. Esta es María, la Madre del Salvador, la Virgen, siempre Virgen y Madre, la que el Señor hizo nacer sin pecado original, por gracia exclusiva para ella. Esta es María, la Madre del Salvador, que tuvo no solo la santidad y la pureza y la fidelidad, sino el coraje, que esa es la otra parte, ¿no? Poner esta y decir lo que la palabra de Dios dice. A veces uno confunde respeto con verdad. Entonces dice, yo a mis amigos los respeto y ellos me respetan. Pero ciertamente con nuestros amigos, y ellos saben porque lo practicamos juntos, cuando nos tenemos que decir algo que es verdad, nos lo decimos. Porque la verdad no está en contra del respeto. El respeto lo que hace es completa, dignifica esa verdad. Y la verdad y el respeto lo que hacen es, nos mejoran. El libro de Hebreos capítulo, creo que 12 en adelante, habla acerca de que nosotros debemos recibir la corrección con respeto y con amor. Sabe que ciertamente muchas veces en la iglesia es muy difícil recibir la corrección. Yo hablaba con una persona en este retiro que me decía a mí, los sacerdotes me dijeron esto y lo otro, y estaba tan herida y estaba tan desconsolada. Pero ¿sabe una cosa? Lo que le dijeron era verdad. Lo que le dijeron era verdad. Y era una corrección con amor, pero la persona lo tomó a mal. Porque a veces la corrección viene y si nuestro corazón está endurecido es como un frontón, ¿viste? En lugar de recibir, rebota. En lugar de recibir la corrección y corregir nuestra vida, pega y sale. No la recibimos. María tenía esa capacidad, como vemos en la boda de Caná, en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, que cuando Jesús le dice, María, mamita, no llegó el tiempo, pero sos brava vos también. Y María le habrá dicho, pero si mirá, se les arruinó el pastel, estos pibes son... Estos de la boda de Caná eran terribles. Los tipos pensaron en casi todo, pero lo más importante no lo pensaron. ¿En qué pensaron los novios? Yo lo entendí, Yo entendí, Dios me reveló algo. ¿Qué es lo que pasaba en las bodas de Caná? Ustedes saben, había una boda en Caná de Galilea. Ahí estaban, dice que la Virgen María, Jesús y sus discípulos, todos invitados, todos comiendo, todos bebiendo, y se les acaba el vino. Y no era un lugar donde vos decías, bueno, salí un rato que ahí está el chino a la vuelta que te vende. Viste, no era que era hasta las 9 de la noche y después ya no te venden más, ¿no? Se habrán ido 9 menos 5, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí se acababa el vino y se acababa la fiesta. Y la fiesta estaba programada por un año. O sea, los novios, ¿cuánto hace que ustedes no se... ¿Son novios ustedes? ¿Cuánto hace que no se veían? Por ejemplo, desde anoche, hoy a la mañana, ¿estuvieron así de la mano y todo? Sí. O sea que comían la media luna con una mano, todo con una mano. Luquita. Bueno, ¿qué pasaba antes? Antes se comprometían, o sea, la familia traía a la novia, la otra familia al novio, se veían de lejos, medio de lejos, se comprometían, viste, se miraban, salían algún tiquitiqui así, y se los llevaban por un año.
Al flaco se lo llevaban por un año y a la chica se lo llevaban por un año, trabajaban, preparaban la boda sin verse, sin hablarse, sin WhatsApp, sin celular, sin Facebook, sin mails, sin nada, a pico seco. ¿Sí? Así era. Entonces, cuando llegaba la boda, el novio iba a estar pensando si le falta vino o empanada, que se maten, que la vayan a comprar a la roticería. ¿Es así o no? Entonces, en las bodas de Caná ellos estaban muy preocupados por otras cosas, por otros menesteres. Y los parientes se ve que calcularon mal y se quedaron sin vino. Pero aún así, María tuvo la delicadeza de tener ese ojo particular, de ver la necesidad. Ver la necesidad no quiere decir chismosear. Me enteré que fulano está en la ruina. Vio la necesidad, pero lo dijo de una manera que lo arruinó. Ver la necesidad quiere decir que vos ves que el otro tiene un problema y buscás la forma en oración, en santidad, en amor, en fidelidad a la palabra de Dios, de ayudarlo. Sin que no se entere nadie. O que se enteren los que se tienen que enterar nada más. ¿Viste como esos que dicen, grupo de intercesión? Vamos a orar por el fulano de tal que tiene... Bueno, yo lo voy a contar porque hay que interceder. Y ahí te cuenta toda la vida de pecado del tipo. Entonces la otra persona que va a interceder con vos no puede orar porque está pensando, ¿cómo este tipo hizo todo eso? Captó la mente de la persona. Es muy carismático eso, ¿eh? Es muy de la renovación carismática. Por eso hablaba de que María se santificó y se santifica y pensaba con pureza. ¿Se entiende? Entonces María va a Jesús, no le dice al dueño de la fiesta, no le dice al novio ni a la novia. Fíjense, que no chismosea, va a Jesús. ¿A dónde va María? A Jesús. ¿Cuándo? Siempre que hay necesidad. A Jesús. Porque el único que tiene el poder, si María hubiera dicho, déjamela a mí, que yo en casa, ¿sabés cómo multiplicaba los panes, las pizzas? No alcanzaba nada y yo está. No, María no hizo eso en la boda de Caná. María fue a Jesús. Mira Jesús, y ni siquiera le dio la solución, le tiró el problema. No le dijo multiplicar el agua en vino. Juan capítulo 3, vamos a leerlo. Así no decimos nada que la Biblia no diga. ¿Están contentos todavía? Sí. Gloria a Dios entonces. Qué bárbaro. 3 días después se celebraron unas bodas en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús también fue invitado con sus discípulos. Y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. No, miren lo que le dijo. No tienen vino, Jesús. Ni Jesús le dijo, no tienen vino. Yo me imagino... me imagino cualquiera de nosotros con un problema. Jesús, no tienen vino porque acá parece que el encargado no lo compró, porque viste, hay un problema con la cuñada y con la consuegra. Jesús no revela, María no reveló los datos internos de la... No fue para nada desequilibrada a la hora de expresarse con Jesús. O sea, no le contó los pormenores de todo el mundo. Fue completamente santa en sus palabras. Santa. Es una manera santa de transmitir la necesidad. No tienen vino. Lo que pasaba con la consuegra, la cuñada, no se enteró nunca. Y Jesús le dice, mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía. Que dicen que era una manera de expresarse, una expresión hebrea, ¿no? O sea, no es que Jesús se enojó con María, que despotricó, no. Era una manera cariñosa de decir, bueno, mirá, yo voy a adelantar las cosas, yo voy a hacer el milagro acá, vamos a salvar las cosas. Porque Jesús es Dios, y yo les quiero decir algo, aunque hay leyes de Dios que respetar, Dios a veces hace cosas extrabíblicas que no entendemos por amor a nosotros. Por amor a nosotros. Lo que yo decía ayer, de que éramos chanchos y pasamos a ser siervos, a veces, en la gracia de Dios, que es inexplicable, nos cuesta entenderlo. Pero ciertamente hemos vivido tantas cosas y estamos acá, entonces decimos, bueno, Dios,
es lo mismo que esto, decir, bueno, el Señor por ahí no lo tendría que haber hecho y lo hace por amor a María, por amor a los discípulos, por amor a la gente de la fiesta. Y María da un consejo, y digo que es el gran consejo, es la gran palabra ministerial de María. Si nosotros decimos que tenemos un ministerio de llevar la palabra de Dios, y sabe que hay gente que tiene un versículo preferido, o como decía alguien que me enseñó a mí, Dios pone a un hombre y le da un mensaje. Cuando uno ve el Antiguo Testamento, cada hombre que es puesto por Dios, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué, los profetas, Samuel, los jueces, David, todos tienen una palabra, todos tienen una clave donde esa persona va a marcar esa generación en esa línea. ¿Se entiende lo que digo? Así como en la transfiguración Jesús muestra que Moisés representa la ley y que Elías, recuerdan la transfiguración del monte donde Jesús se transfigura y aparecen Moisés y Elías, y Moisés, y hacemos la carpa, dijo Pedro, Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas. Así también Dios toma una persona y le da un mensaje. Por eso algunos hablan siempre de amor, otros hablan de perdón, otros hablan de la sangre de Jesús, otros hablan de la misericordia, otros hablan de entregarse al Señor, porque Dios graba en tu corazón eso y en la iglesia se juntan como en una orquesta, la iglesia es como una sinfónica, donde cada instrumento tiene su parte y Jesús es el director. Entonces hay una parte que hace el solo el que habla del perdón, otra parte hace el solo el que habla del amor y así se completa la sinfonía. Y acá María da la clave de su ministerio, la clave de su llamado. Acá María da la palabra que expresa cuál es el momento para entender su trayectoria. Y es este versículo, gracias Ezequiel. Jesús le dice a los sirvientes, hagan todo lo que Él les diga. Hagan todo lo que Jesús les diga. Y María hace su camino hacia la cruz, junto con Jesús, acompañándolo, ahí a su lado, que no es poco acompañarlo a Jesús en ese momento tan terrible. Sin embargo, ella lo hizo. Ni siquiera Pedro, que fue llamado después a ser primado entre sus hermanos, primero entre sus hermanos, a presidir la asamblea, o como le llamamos hoy, el primer papa, se quedó en ese momento. Pero María se quedó, porque ella tenía claro que había que hacer todo lo que él dijera. Nosotros que amamos a María, que buscamos estar cerca de Belén constantemente, recordemos esta María, María la de los evangelios, María la que habló fuerte acá en la palabra. Esa frase, hagan lo que Él les diga, anula muchas de las frases que hoy día escuchamos, que es hagan lo que yo digo. Hay que hacer lo que Jesús dijo. Hay que hacer lo que Jesús dijo, porque también María lo dijo. Hagan todo lo que Él les diga. Señor, te damos gracias por la maravillosa Virgen María. Te damos gracias porque ella para nosotros es ejemplo de discípula, es ejemplo de sierva de Dios. Pero además, Señor, te damos gracias por la santidad con la que ella te siguió. En estos pasos breves que pudimos ver del Evangelio de San Lucas, pudimos descubrir cómo ella escuchó, guardó, conservó tu palabra, la obedeció, santificando aún más su vida de lo que estaba y enseñándonos a nosotros, Señor, a santificarnos, a serte fieles, a creer y a esperar solamente de ti la respuesta. Señor, ahora en el nombre de Jesús, te pedimos la gracia que tú le diste a María, de ser fieles. Te pedimos la gracia de ser santos. Te pedimos la gracia de escuchar, de conservar, de guardar y obedecer tu palabra todos los días de nuestra vida. De ir, Señor, hasta que llegue el día que estemos junto a la cruz,
como María lo estuvo. Señor, te pedimos la gracia, que tu Espíritu Santo traiga revelación en esta mañana a nuestra vida, que toda enseñanza errónea, que toda enseñanza, Señor, rayando en el fanatismo, salga de nosotros y que nosotros podamos, Señor, reconocer en tu hija, en tu sierva, en la que se llamó a sí misma esclava del Señor, un modelo de vida a copiar y a seguir. Señor, te damos gracias una vez más, porque